noches. Qué rico volver aquí a enseñar. Hacía falta. Ya estamos en el capítulo 8 del Deuteronomio y en este capítulo vamos a escuchar o vamos a ver dos palabras importantes: recordar y olvidar. Dice acordar, nos va a mostrar dos veces esa palabra en los versículos 2 y 18. Y también nos va a decir no olviden. Olvidar nos va a decir 3 veces en esta porción. Está en los versículos 11, 14 y 19. El mensaje mosaico era importante que Moisés le estaba diciendo a ellos. ¿Cuál era? Tenga memoria. La memoria para el pueblo de Israel iba a ser una hermosa arma importante para que ellos evitaran caer en la apostasía, para que ellos no se apartaran de Dios. Para ellos era importante esa arma. ¿Cuál? La memoria. A veces nosotros usamos esa memoria para las cosas malas. Acá Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: tenga memoria y no olviden y recuerden lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora, ¿cómo estamos nosotros usando la memoria para recordar lo malo que han hecho con nosotros? Yo tengo buena memoria para no olvidar que usted me miró mal. Tengo buena memoria para decirte cuántas veces tú me faltaste. Moisés le está diciendo a ellos: tenga memoria, por favor tenga memoria para que ustedes no se aparten de Dios. Por favor tenga memoria y no olviden lo que Dios ha hecho por ustedes, pueblo de Israel. Pero nosotros fácilmente olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces es muy fácil olvidar a ese hermano que fue un instrumento de Dios en los momentos importantes en nuestras vidas. Olvidamos cuando Él nos trata mal o cuando Él nos falla. Él nos puede ser una bendición en nuestras vidas 1000 veces. Y nosotros, wow, pero olvidamos cuántas veces Dios ha puesto a esa persona para bendecirnos. Pero si una vez esa persona falla, no se nos olvida. Qué triste cuando nosotros usamos el recordar para las cosas malas. Pero acá Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: por favor, sean sabios y cuídense de poner por obra los mandamientos. No olviden lo que Dios ha hecho por ustedes. Por favor, no olviden. Pero a veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y sabe cuándo se nos olvida? Cuando pecamos. Cuando usted peca y no le importa, se olvidó lo que Cristo hizo en la cruz. O ustedes, cuando pecan, lo primero que ustedes sienten que es arrepentimiento. ¿Y por qué tienen ese arrepentimiento? Porque recuerdan lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? Pero si ustedes pecan y tienen remordimiento, le importa un pepino lo que Cristo hizo en la cruz. Se le olvida qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es lo que Moisés le está recordando al pueblo de Israel antes que entren a la frontera, antes que entren a la tierra prometida. Por favor, no olviden lo que Dios ha hecho. Y por eso el título del estudio de esta noche, ¿qué dice el título? Ahí estaba. ¿Cuidado de qué?
¿Cuidado de qué? Ajá, y hay dos imágenes. ¿Sí la ven? Tenemos que recordar lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero nosotros recordamos lo malo. Cuidado de recordar. Vámonos a Deuteronomio capítulo 8 y vamos del versículo 1 al capítulo 10. Igual, versículo 10. Capítulo 8, del versículo 1 al 10. Fredicito, ¿me colaboras? Y Giovanni, ¿me colaboras con la oración, por favor? Amado Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, por tu bendita palabra. Llegas lo más profundo de nuestro ser. Permite que ella nos edifique, que nos construya, que carguya nuestro corazón, pensamiento y emoción. Permite, Señor, que esta palabra como semilla, sembrada, germine y dé fruto conforme a tu propósito. Al 30, al 60, al 100 pedimos y te damos gracias, Señor, por la vida del pastor, porque tú lo has hecho celoso, lleno de temor, un temor reverente. Gracias por utilizarlo como instrumento para traer tu palabra que hoy tienes para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Vamos a ponerla en práctica, multiplicarla y compartirla con nosotros. Todo lo que hagamos, Dios, sea que comamos, bebamos, que aún este tiempo sea para tu gloria. Vamos a andar en el Espíritu, Señor, dejando a un lado los deseos de nuestra carne, porque primeramente, Señor, buscamos y buscaremos tu reino. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordene hoy, para que viváis y seáis santificados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te agrada. Gracias, Fredicillo. Aquí recuerden que Moisés le está recordando a ellos, tengan cuidado de olvidar, porque dice, cuídate de poner por obra todos los mandamientos. Si ellos querían poner por obra todos los mandamientos, tenían que ¿qué? Recordarlos, para contar. Si ellos querían poner por obra todo lo que habían aprendido, tenían que recordar todas las enseñanzas que Dios le había hecho a ellos. Pero el peligro que ellos tenían que evitar para olvidar, debía de recordar la peregrinación en el desierto, versículo 1 al 3, al 6. Tenían que recordar la peregrinación en el desierto. Estos versículos son la base muy importante que ellos tenían que tener. ¿Cuáles? Si ellos tenían el conocimiento de lo que habían vivido en el desierto, podían valorar los mandamientos de Dios.
Dice una persona, la memoria saludable siempre se usa cuando uno anda bien con Dios. La memoria saludable siempre se usa cuando uno anda bien con Dios. El pueblo de Israel tenía que recordar su peregrinación en el desierto. ¿Por qué? Porque acá les recordó a ellos y te acordarás de todo el camino por donde has andado Jehová con Dios, o donde te trajo Jehová, oh Dios, y le muestra todo lo que ellos hicieron en el desierto. Israel debía acordarse no de todos los acontecimientos que pasó en el desierto, sino el propósito con el cual ellos estuvieron en el desierto. Muchos no han podido comprender en la vida. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Ellos tenían que yo me acuerdo cuando nos sacó del pueblo de Egipto y nos pasó por el Mar Rojo. Yo me acuerdo que nos dio el maná y el agua. Yo recuerdo cuando nos caminábamos y veíamos. No, ellos no tienen que recordar mucho los acontecimientos, sino el propósito de los acontecimientos. A veces a nosotros se nos olvida, como el pueblo de Israel, tenemos muy presente el acontecimiento, pero no tenemos el propósito que es ese acontecimiento. ¿Para qué sirvió esa circunstancia? A veces dice, preciso, me poncharon en una mentira. ¿Sí? ¿Cuál fue el acontecimiento? Me poncharon en la mentira. Pero el propósito, ¿cuál es? Que yo aprenda a no decir mentiras, ¿cierto? Pero muchos, como el pueblo de Israel, se olvida el propósito de los 40 años. Y acá ellos tenían que saber que el propósito está entre versículo 2 al 5. Y hay 4 formas o 4 finalidades que Él nos quería que el pueblo de Israel tuviera presente. En el 2 al 5 describe todo lo que ellos pasaron en el desierto, pero el primer finalidad o el primer propósito era para eliminar o para que ellos eliminaran el orgullo y la autosuficiencia. Recuerden que ellos salieron con altivez, y lo dice el versículo 2b. Lo leemos el 2b y el 3, por favor. ¿Qué nos dice el 2b? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo es pan. Era nomás el trefecito. Y el 2b, ¿qué nos dice? Nos dice afligir para probar. Entonces, el primer propósito para que ellos estuvieran en el desierto era ¿para qué? Afligirlo. ¿Y para qué? Probarlos. Ellos tenían orgullo. Y Dios los metió a ellos, les está recordando, o Moisés les está recordando a ellos, recuerden que ustedes estuvieron en el desierto para afligirle su corazón, para tocar y para mirar su orgullo. Dios tenía que eliminar de ellos el orgullo. Y a veces nosotros tenemos que eliminar el orgullo para Dios. A veces uno dice, el pueblo de Israel tan orgulloso con Dios. ¿Y usted no es orgulloso? Yo no soy orgulloso con Dios. Te voy a decir cómo tú eres orgulloso. Cuando no oras. Cuando tú no lo tienes en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar las cosas bien. Eso no es orgullo.
Yo no oro porque no lo necesito. Eso no es orgullo. Y a veces cuidado de recordar, a veces se nos olvida recordar que usted y yo necesitamos a Dios. Y a veces necesitamos recordar que nosotros tenemos que ir con humildad ante Él. Sí, mire que Dios lo llevó a ellos al desierto ¿para qué? Para que ellos fueran eliminados o que fueran quebrantados con tu orgullo. Y cuidado de recordar, a veces usted no ora porque no recuerda que lo necesita a Dios y que necesita dejar ese orgullo para buscarlo a Dios. A veces muchos no hacemos devocional porque yo ¿para qué hago devocional? Yo hago las cosas bien. Yo me esforcé en una universidad y manejo bien las cosas. ¿Para qué yo le pido a Dios que me ayude si ya tengo mi carrera? ¿Eso no es orgullo? Ahora, otra forma para probar los versículos. Dios también los llevó a ellos en el desierto para probarlos, para ver si ellos confiaban en Él. Y la otra era para enseñarles su fidelidad. El pueblo de Israel experimentó que Dios era fiel a ellos. ¿Cómo? Lo sostenió o lo mantuvo veamos el 3, leamos el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Ya lo leímos, pero leámoslo nuevamente. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire cómo es tan lindo Dios. No olviden que y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni todos. Mire que en el desierto ellos duraron 40 años. ¿Y sabe cómo le mostró su fidelidad Dios a ellos? Obvio, con el maná, con toda la protección. Pero ninguno de ellos se le acabó las sandalias. A ninguno de ellos se le acabó las vestiduras. Dios sostuvo. Dios fue muy proveedor y fue fiel a su palabra. Y también le dice a ellos, lo importante no es lo material, sino lo importante que es lo espiritual. Todo lo que sale de la boca de Jehová es lo bueno. No el hombre vive solo del pan. Sí, y eso es importante. Mire que ahora también, ¿para qué Dios lo permitió a ellos en el desierto? Para castigarlos. Pero usted dice menos, Salvador, del versículo 1, del 2 al 5, ya lo sabemos, ya lo hemos leído, qué es lo que pasó. Sí, pero a veces nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Usted sabe por qué a veces muchas personas no son fieles a Dios? Porque olvidan lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Cuántos de ustedes han experimentado las bendiciones de Dios como el pueblo de Israel experimentó sus bendiciones en el sustento en el desierto? Pero yo no tengo desierto. No, pero ¿cómo a ustedes han sido bendecidos con Dios, por Dios? Pues con un trabajo. ¿Cómo? Con salud. ¿Cómo han sido bendecidos? Vida eterna. ¿Cierto? ¿Cómo han sido bendecidos? Con un techo. He sido bendecido que gracias a Dios este día no he tenido malas noticias. O si he tenido malas noticias, Dios me ha sostenido en esas malas noticias. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, ¿ustedes son fieles a Dios? ¿Están recordando ustedes lo que Dios ha hecho por ustedes? Pero muchos dicen, yo no tengo cuidado de recordar. ¿Para qué recuerdo quién es Dios? Pero mire que en el versículo 7 al 10 debían ellos que entrar en la tierra prometida. Mire que Moisés les recordó a ellos el desierto, el comienzo. Recuerden el camino que Dios los llevó
¿Por dónde? En el desierto. Y le dice, mire que en el 7 al 10 le describe la tierra prometida, lo que ellos iban a experimentar, todas las riquezas que iban a tener en esa tierra prometida. ¿Qué deben hacer? Disfrutar. Ellos tenían que disfrutarlo no más. Mire que ellos tenían que disfrutar porque dice, porque Jehová tu Dios te introducirá en la buena tierra, tierra que de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales, ¿cierto? De trigo, de ¿qué más? De hierbas, de ganado. De ahí había muchas bendiciones. Pero ellos ¿qué tenían que hacer? Disfrutar, les tenían que comer, saciarse y bendecir. Y a veces dicen comer, saciarse y bendecir. La palabra bendecir, que lo podemos resumir en que alabar a Dios. Pero ellos, muchos hoy en día, se les olvida recordar quién es Dios. Mire que acá le está diciendo de a dónde lo sacó y a dónde le iba a llevarlo a la tierra prometida. Mire de dónde Dios les sostuvo a ellos en el desierto, lo que iban a experimentar en la tierra prometida. Ellos tenían que recordar. El recuerdo era muy importante, era un estímulo. ¿Por qué? Cuando ustedes recuerdan lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿a usted lo estimula a qué? A alabarlo. ¿A qué? A agradecer. ¿A qué más? A servirle. ¿Qué más usted cuando dice, uy Señor, mire que tú me bendeciste en esta escasez? ¿Qué lo motiva? ¿A qué? ¿A qué? A alabarlo, a pensarlo, exaltarlo. ¿A qué más? A enseñarle a otros. Sí, pero nadie me ha dicho algo importante. A dar testimonio también es importante, pero hay algo más. Cuando usted, ¿a qué? Amarlo más, sí. Pero ¿saben cómo uno lo resume? Alabarlo también. Pero hay una palabra que muchos se lo olvidan. Dime, Giovanni. A humillarnos también. Enviado por Obedecer. Obedecerlo. Cuando usted está obedeciendo a Dios, lo está alabando, lo está glorificando, lo está exaltando, se está humillando. Señor, te obedezco porque aunque no me guste, pero lo hago. ¿No es humillación? ¿Cierto? Obediencia. Cuando usted recuerda todo lo que Dios hizo, usted dice, Señor, yo te sirvo, pero no me gusta que me puso a la puerta, pero yo te sirvo a ti, con el mejor corazón, con la mejor actitud, porque imagínense, muchas personas vienen a servirle a Dios, yo le sirvo a Dios, yo le sirvo. Y uno dice, pero ¿cómo le sirve? ¿Cómo lo ama? No está recordando lo que Dios ha hecho. Porque cuando usted recuerda de dónde lo sacó Dios o qué ha hecho Dios, no olvida, le sirve. Y cuando usted no olvida lo que ha hecho Dios por ustedes, cuando usted peca, ¿qué hace? Inmediatamente va a pedirle perdón a Él con un corazón contrito y humillado y con arrepentimiento. Porque sabe lo que ha hecho, porque sabe que, ay Señor, como el pueblo de Israel, tú lo sacaste del desierto y ellos experimentaron su sustento en el desierto. ¡Wow! Yo no estuve como el pueblo de Israel, pero estuve en un pecado, en la esclavitud de un pecado. Tú me sacaste de esa esclavitud. No podemos alabarlo, porque se nos olvida de dónde nos sacó Dios. A mí nunca se me olvida de dónde me sacó Dios y qué pecado yo vivía. No se me olvida, porque todos los días le digo a Él, Señor, ayúdame a no decir mentiras. Por favor, Señor, te necesito para no decir mentiras, porque el día que se me olvide que Él me sacó de una esclavitud de mentiras, yo vuelvo y no me importa decir mentiras. Hoy en día, Dios le dice a ellos, recuerden lo que están en el desierto y miren lo que iban a disfrutar. ¿Qué iban a disfrutar? La tierra prometida, una tierra abundante. Pero no tenían que olvidar lo que Dios se había glorificado en ellos en el desierto.
¿Cuántos de ustedes pueden decir esta noche, Dios me ha bendecido, algo sobrenatural, que usted diga, mire, siempre cuando oro y digo de la prosperidad de Dios o de su misericordia, siempre me lleva a ese momento? ¿Tienen ese momento? Yo tengo un momento muy especial, y ese momento cuando yo recuerdo cuando Dios me bendijo a mí, ¿sabe cómo me bendijo? 24 horas, estando en un hospital, en una camilla de madera, amarrado, que no me podía mover ni un momento, ni la cabeza me podía mover. ¿Y por qué me acuerdo? Porque el dictamen médico era que yo me iba a quedarme en una cama. Y al día siguiente vi su mano, su amor y su misericordia conmigo. Nunca lo puedo olvidar. Algo sobrenatural, que yo lo viví. El que lo vive es el que lo goza. Y siempre puedo recordar que Él estuvo en ese momento tan difícil de mi vida, que de pronto mi familia se recuerdan, fue muy difícil para mí, pero Dios fue fiel. Ahora ustedes, ¿qué momento tan difícil usted ha visto la provisión de Dios y su cuidado? Ya lo tienen, ¿cierto? ¿Por qué usted olvidan por culpa de un pecado lo que Dios ha hecho? ¿Por qué usted no puede tener esa bendición o saber que Dios está ahí? ¿Y por qué usted no se puede humillar y decirle, perdóname, Señor, he pecado contra ti? ¿Por qué usted cuando está en la bendición o en la tierra prometida se le olvida de dónde lo sacó Dios? Y a veces somos muy fácil de olvidar. Cuidado de qué, de recordar. ¿Por qué? Porque es la parte 1. ¿Qué estamos recordando? Yo quiero que ustedes recuerden las bendiciones de Dios, para que ustedes no sean infieles a Dios. Que ustedes recuerden su palabra, para que no sean infieles a Dios. ¿Sí me entienden? Que usted no recuerde cuando el hermano pecó contra usted. Cuidado de qué, de recordar. ¿Qué está recordando? Usted tiene que recordar lo que le ayude espiritualmente. Cuando usted está recordando a alguien que alguien le hizo daño a usted, ¿eso te va a ayudar espiritualmente? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo están recordando? Si usted lo está recordando para el crecimiento espiritual, sí, que hay que amarlo, Señor, ayúdame. Bueno. Pero mire que aquí Pablo puso algo en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Salvador, porque tiene que esa cita y tiene que no tiene nada común con Deuteronomio, ¿cierto? Pueden decir lo mismo, que no tiene nada común, o sí tiene algo en común esa cita. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la eso? A ver, solicita. De manera en que el Señor, en Deuteronomio, por medio de las aflicciones, o en un momento, ¿no? Por medio de las aflicciones hace que uno vaya perfeccionando, ¿sí? ¿Cierto? Y acá dice que la buena obra que el Señor comenzó la perfeccionará, y muchas veces será con aflicciones. Mire que acá está recordando, mire que en el desierto yo lo fui perfeccionando o lo fui edificando a ellos. Usted y yo, ¿quién comenzó la buena obra en nosotros? Cristo, ¿cierto? Él día a día la va perfeccionando. ¿Cuántos de ustedes tienen rencor contra alguien? No levanten la mano. Únicamente Dios te quita ese rencor. Yo viví una familia muy rencorosa. Y gracias a Dios, Dios me quitó eso. ¿Por qué? Porque va perfeccionando día a día lo que Él me ha hecho. Pero acá dice,
Cuida, ¿cómo comenzaba el versículo 1? Cuídate de poner por obra todos los mandamientos. Usted y yo tenemos que cuidarnos por poner por obra todos los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted ama a Dios, créame, no puede odiar a su hermano. Cuando usted ama a Dios, no puede haber rencor en su corazón. Cuando usted ama a Dios, siempre va a tener presente lo que Dios ha hecho en su vida. Pero acá dice, y acuérdate de todo el camino donde Él te ha traído. Usted puede recordar todo lo que Dios ha hecho en su vida y alabarlo. Puede decirle, gracias Señor por esa esposa que tú me has dado. Gracias Señor por ese hijo. Porque a veces muchos esposos y muchas esposas no le pueden darle gracias a Dios por su esposo, ni por sus hijos. ¿Sí me van a entender? Y si usted no le puede darle gracias por eso, mucho menos le puede darle gracias por otras cosas. El título que nos dice, cuidado de qué, del recordar. ¿Qué están recordando? ¿Qué tienen que recordar ustedes en esta porción? Las buenas obras que Dios ha hecho en nosotros. ¿Usted puede recordar las buenas cosas que Dios ha hecho en ustedes o por ustedes? ¿Sí? Bueno, ahora mi pregunta es, ¿en su diario vivir lo reflejan? ¿Usted con su diario vivir refleja que usted está recordando lo que Dios está haciendo con ustedes? ¿Sí? Sí, Salvador. Bueno, la gente ve que usted está recordando a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Sus actitudes reflejan que usted recuerda quién lo ama a usted más que nadie. Jesucristo, que dio la vida por usted. Entonces, como usted recuerda eso, su comportamiento, ¿cuál es? El mejor. Ahora, ya hemos dicho que sí, ¿cierto? ¿Cuál fue la actitud mala de este día? ¿Quién lo trató mal a usted? ¿Qué fue la dificultad que le sacó de mal genio? ¿Cómo usted sí demostró que amaba a Dios? Miren, hay momentos que a uno le da mal genio, que lo ponen a pasear para aquí y para allá. ¿Cuál es tu actitud? ¿De mal genio? Es que yo tengo derecho a decir, no, tranquila. Gracias. Dios te bendiga. Sí, cuando nos da mal genio tenemos que aclamar a Él, ¿cierto? Pero la gente ve que usted ama a Cristo cuando está de mal genio. Uno clama a Dios en todo momento. Sí, pero la gente ve a ustedes cuando están de mal genio que usted ama a Cristo. No, nos toca pedirle a Él que nos controle, que nos defienda. Muy bien, tú dices la palabra, cuando yo veo, la gente ve que estoy de mal genio, pero que me quedo callado y que no digo nada, dicen, bueno, al menos ama a Cristo, se queda callado, ¿cierto? ¿Ustedes están recordando quién es Cristo para ustedes? ¿Están recordando las bendiciones de Dios? Porque si ustedes no recuerdan las bendiciones de Dios, es muy fácil que ustedes empiecen a apartarse de Él. Y eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden esta noche. Moisés le está diciendo a ellos lo que había pasado con ellos en el desierto y lo que iban a pasar. Pero quiero que le cuente, ellos olvidaron lo que Dios había hecho y se fueron con dioses falsos a idolatrar a otro. Ustedes me pueden decirme esta noche, yo me recuerdo a Dios, yo recuerdo lo que Dios ha hecho. Cuando usted está en una necesidad, ¿a quién es el primero que tú buscas? ¿Al vecino, a tu mamá, a tu papá o a Dios?
Ahí está la respuesta. Si usted tiene una dificultad y lo primero que hace es buscar a una persona, en vez de ir a orar y decir, Señor, no sé qué hacer, ayúdame, guíame, no estás mal. Si tú estás buscando a hombres, se te olvida quién es el que te tiene que ayudar. Y yo le cuento, si hay momentos difíciles, que usted no sepa nada que hacer, inmediatamente vaya al que te va a guiar. Él, Señor, no sé qué, mire, tengo esa dificultad, no sé qué hacer, ayúdame. Ay, Señor, mire que me sacó mal genio, no sé cómo, qué voy a decir, ayúdame. Pero a veces se nos olvida a quién tengo que pedirle ayuda. A veces nos impacientamos. Mire, Salvador, mire, a mí me pasa muy seguido, pero es que vivo orando cada ratico a Él. Ayer me molesté y dije, no, Señor, ya no voy a hacer más, ya me cansé. Y pues Él me dijo, ¿y esa es la actitud? Y pues, no, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Me dijo, lo que tenía que hacer hoy. Pero el primero fue a Él. Pero a veces nosotros nos impacientamos por las circunstancias y nos va mal genio y acudimos a la persona y no acudimos al que nos tiene que ayudar. Se nos olvida a quién tenemos que pedirle primero. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a orar por las ofrendas. Y Señor, gracias por este estudio. Te damos muchas gracias por todo lo que tú has obrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anuncio.